Amigos, la misma semana en que se convierte en ley ya se anticipan enmiendas. Hablamos de la polémica Ley 82 que firmó la gobernadora esta semana, ley que hace más cuesta arriba el poder impugnar proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque si usted o yo o cualquiera quiere paralizar o impugnar una obra en construcción, tiene que iniciar el proceso pagando una fianza del 10% del costo total del proyecto. Pero esta ley se radicó, esta polémica ley se radicó hace 15 meses atrás. Hablamos de que se fue radicada en febrero, el 6 de febrero del año pasado, y fue firmada el 12 de mayo, esta semana, este pasado martes. ¿Qué pasó con la discusión durante esos 15 meses? ¿Hubo o no hubo vistas públicas? ¿Por qué ahora es que grupos levantan la voz y el caos sobre lo que contiene ese proyecto de ley? ¿Qué va a pasar ahora con las enmiendas? ¿Se va a necesitar otro proyecto para enmendar el ya aprobado esta semana? Esa discusión es la que vamos a tener hoy con nuestro panel político, que este panel político está compuesto también por el representante Georgie Navarro, de donde nació este proyecto de ley que se firmó esta semana. Con esto comenzamos a jugar pelota dura. Bueno, saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, Armando Valdés, Margarita Ponte, saludos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Margarita. Felices, llegó el viernes, muy buenas noches y bienvenidos todos. Así es, como indicamos, vamos a estar hablando de la Ley 82, largo y tendido. Tenemos varios paneles para analizar este asunto, pero comenzamos con lo que pasó hoy en el caso. Claro que sí. ¿Quién mató a Gabriela? Quinto día de juicio contra Elvia Cabrera. Margarita Ponte nos dice más. Esta semana se cumplen 9 meses desde que Puerto Rico se levantó con el asesinato de una menor de 16 años, Gabriela Nicole Prats Rosario, en Aybonito, alegadamente a manos de Antoniesca Avilés Cabrera, otra menor de 17 años. Por los hechos, se acusó a Antoniesca y a su madre Elvia. El pasado miércoles, en el cuarto día de juicio contra Elvia, se mostraron fotos que revelaban cortaduras en la mano derecha de Antoniesca. Hoy, en el quinto día de juicio, se escuchó el testimonio de Dylan Berríos, amigo de Oxisa. De hecho, llevó a Gabriela al hospital y reiteró lo escrito en su declaración jurada. Vio golpes contra Gabriela, a quien llaman Lela. Usted dice en esa declaración jurada, en relación a Elvia, ¿qué cosa? Vi a Anto, Carolyn, Elvia y la hermana de Fabiola y Miriam y están dándole las manos a Lela. Le pregunto en relación a lo que usted narró en esa declaración jurada, ¿cómo compara con lo que usted vio ese día? Que le estaban dando a Lela. Aquí parte del contrainterrogatorio. Mire a ver si lo cierto es, Dylan, que usted nunca le ha mencionado a las damas y caballeros del jurado que haya visto a Antoniesca apuñalando a Gabriela. ¿Verdad que no? Bien. Mire a ver si lo cierto es que usted nunca le ha dicho a las damas y caballeros del jurado que Elvia le haya pasado algún objeto a Antoniesca. ¿Verdad que no? No. Bien. Mientras el juicio contra Elvia sigue, el de su hija Antoniesca está paralizado por una pugna de documentos entre defensa y fiscalía. Las preguntas son muchas, pero prevalece una. ¿Se sabrá la verdad de este crimen? Bueno, y analizamos lo sucedido en corte hoy, lo que ha sucedido toda esta semana en el caso contra Elvia Cabrera con el licenciado José Lozada, también la licenciada Laura Celis Roque, sexuesa. Gracias a ambos por estar acá. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, escuchamos parte, ¿verdad?, del interrogatorio y contrainterrogatorio a este jovencito de nombre Dylan Berríos, quien es amigo de Gabriela, ¿verdad?, y quien la recoge y pues la socorre o la traslada al hospital, uno de los que la traslada al hospital. Pero es que no ve lo que sucedió. ¿Cuán contundente puede ser este testimonio? Hay dos partes en este caso y obviamente nosotros no estamos allí, no estamos viendo la totalidad del proceso y vemos unas fracciones del testimonio. En todo caso, comienza el Ministerio Público, los fiscales, a presentar la prueba. Y después viene el interrogatorio de los abogados, que es lo que se llama el contrainterrogatorio, para crear la confusión, para crear la controversia, para sacar la verdad. ¿Qué es lo que pasa?
que el Ministerio Público después tiene un segundo turno y el Ministerio Público sacó la declaración jurada que él prestó cerca del momento de los hechos, agosto de 2025, y con eso lo confronta con lo que dijo en sala a la defensa versus lo que dijo en agosto, cuando los momentos estaban más frescos en su memoria, cuando el recuerdo estaba más fresco en su memoria. Así que las damas y caballeros del jurado están viendo lo que dijo en la declaración jurada en agosto del 25 versus lo que dijo hoy en sala. Margarita. Sí, a mí lo que me parece justamente lo que acaba de mencionar usted, licenciado. Aquí han pasado 9 meses. Esta semana justamente se cumplieron el lunes. Así que con el tiempo, según sigue pasando, esos testimonios siguen perdiendo claridad. Lo saben ustedes que están en los procesos, lo sabemos los reporteros que hemos cubierto el tribunal. O sea, la gente ya no se acuerda con certeza de lo que dijo. Y entonces yo me pregunto, ¿qué giro está tomando esto? Le pregunto a usted, licenciada, ¿qué giro está tomando? Si uno de los testigos principales, los amigos, los familiares dicen, no vimos apuñalarla, no vimos ni siquiera golpearla, dijo el de hoy. Bueno, falta mucho, estamos en el 5º día, pero falta mucho. Pero eso es lo que está pasando. Ciertamente es lo que busca la defensa. La defensa busca que al pasar del tiempo van a haber inconsistencias porque el recuerdo no es el mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El peso de la prueba, ¿quién lo tiene? Fiscalía, y tiene que probar el caso más allá de dudas razonables. Así que aquí al final del día la defensa no lo que quiere probar es que es inocente. La defensa lo que quiere es crear una duda razonable. De arrojar la sombra. Exactamente. Y al haber más inconsistencias, o este dijo esto o este no dijo esto, como por ejemplo, incluso lo que vieron que en el vehículo había manchas de sangre. Pero entonces no hicieron varias preguntas relacionadas. Pero ¿y las pruebas? ¿Qué pasó con las pruebas? No habían pruebas. Pero una persona sí sabe si es sangre o no es sangre, pero crear esa duda de la investigación. Se necesita alguien que diga, en un caso como este, alguien que diga, sí, yo la vi, yo vi cuando la apuñaló con este objeto, yo lo vi, le dio 1, 2, 3, 4, yo estuve todo momento presenciando eso. ¿Se necesita ese testigo o no? Es necesario el testimonio de los testigos. Tenemos formas de probar los casos, y la forma de probar los casos es con la prueba directa, el testigo que ve lo que pasó. Tenemos la prueba circunstancial, que es cómo las circunstancias llevan a la conclusión razonable de lo que pasó. Y recordemos que una de las primeras testigos fue la señora Betsaida Caratini, que es la que dice que Herbia saca de su cartera un objeto y se lo da a Antoneshka, y que ve que le está dando golpes, que mira para el lado cuando pasa un vehículo y la ve luego en el piso. Por eso que así que para el jurado, la suma del rompecabezas, que es lo que yo siempre he dicho, que al fiscal le toca montar cada pieza del rompecabezas para borrar, que no haya duda razonable y poder probar el caso más allá de esa. Licenciada, usted fue jueza por muchos años. 12. Ese rompecabezas, el jurado, ¿cuán dispuesto está a que se le pierdan algunas piezas al fiscal? Porque hemos visto, la semana pasada discutíamos también otro testimonio importante, el testigo estrella que iba a establecer quién fue el que estaba apuñalando a la víctima, y hubo contradicciones también, hoy también. Entonces, ¿en qué momento el jurado de pronto dice, bueno, ya no puedo más, se han perdido demasiadas piezas? Bueno, los jurados al final del día tenemos que tener confianza en ellos, y para eso tenemos después obviamente Ministerio Público y Defensa para que le expliquen esas inconsistencias en la medida que a lo mejor esas inconsistencias no van a los elementos del delito. Hay veces que se quieren enfocar en inconsistencias que no son importantes, pero sí hay otras que no son necesarias para probar el delito que se acusa. Pero por ejemplo, eso del revolú, las manchas de sangre, ¿a dónde vamos? A que la investigación en este caso están tratando de minar lo adecuado de esa investigación. Entiendo. Bueno, la semana que viene el juicio continúa. Juicio contra Elvia. Veremos a ver lo que sucede en el caso de Antoneshka. Gracias a ambos por la discusión. Sabemos que nos vamos a estar viendo de aquí a octubre, posiblemente. Bueno, hacemos una pausa, amigos, pero ya está listo nuestro panel de los viernes y el tema es caliente porque hablamos de permisos. Kimberly. Uy, la
paisas están que botan chispa y alzan banderas contra polémica ley. Necesario pagar para poder impugnar permisos. Abrimos el debate aquí, el autor y nuestro panel político. ¿De qué se trata? Mire, yo detrás de cámara lo vi con una carpeta. Así que usted no se puede perder ese debate. Además, en medio, mire, de torbellino se forma toda esta reforma de permisos. ¿Qué está pasando? Jorge Colbert nos lo cuenta y lo que no te dicen. Y vivienda asequible es posible en estos momentos en Puerto Rico. Hoy lo analizamos. Quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, entramos a jugar pelota dura con la polémica Ley 82, ley que nace de un proyecto de la autoría del representante Georgie Navarro. Y esta ley, firmada por la gobernadora este pasado martes, lo que busca es limitar y hacer un poco cuesta arriba el proceso de impugnación a un proyecto, una obra en construcción, al imponer una fianza que puede ser bastante alta. Para muchos depende de la totalidad del costo del proyecto. Con nosotros nuestro panel de los viernes, la licenciada Anibel Sloan, analista político y abogada, también Georgie Navarro, representante del PNP y autor de esta medida, y Adriana Gutiérrez, portavoz alterna del PIB. Muy buenas noches. Saludos por estar acá. A los tres. Bueno, voy a empezar con Georgie por razones obvias, pero es que Georgie, esto se firmó el martes y ya hoy se anticipan enmiendas. O sea, ¿qué pasó? ¿Se reconoció que hubo errores en la redacción? Es que hay un proceso corriendo paralelo a la aprobación de la Ley 82, que fue radicada por este legislador el 22 de febrero del 2025, mucho antes de que se trabajara la nueva ley de permisos. Esto lo que busca es terminar los pleitos caprichosos, porque quiero impugnar. Aquí lo que se establece es que cuando tú quieras impugnar algún proyecto, tienes que, no es que cierres una buena cantidad de dinero del bolsillo. No es que cierres la puerta al tribunal. Si tú quieres impugnarlo, lo impugnas. Si tú quieres un injunction o pararlo, ahí es que tú tienes que dar un % del costo de la medida. Ya los municipios han dicho, han levantado. A mí que no me pongan eso, San Juan es uno. De hecho. Y se está contemplando entonces sacar a los municipios de esto. Se está hablando que ya los tribunales tienen la litigación de estado indigente, que establece que cuando tú no tienes el recurso para una fianza, radicas una moción para que no tengas que pagarla. Así que el capricho es decir que no tenemos dinero y no se puede hacer. El tribunal en su página promociona que toda aquella persona que quiere impugnar cualquier situación que conlleva una fianza se acoge a esta situación. Dicho esto, esta ley, enmienda 2, la ley 161, ley de permisos del 2009, y la ley 107 del Código Municipal, que está aquí, que establece los suelos rústicos, los suelos que son urbanizables, entre otros, ecológicos, y ahí habla arqueológicos. De los proyectos estratégicos. ¿Qué son los proyectos estratégicos? ¿Quién dice que es un proyecto estratégico? Que establezca el gobierno o el municipio, siguiendo las regulaciones. Si hay una ley estricta en Puerto Rico, es la ley de permiso. Recursos naturales, la oficina de Junta de Planificación, todas estas oficinas que de verdad llevan y contempla este proceso que a veces toma 5, 6 o 7 años. Ya una vez se adjudica. Quiero entrar con las compañeras, ¿verdad? Para seguir la discusión. Y simplemente, Adriana, ¿hubo o no hubo vistas públicas en este proceso, verdad? Porque esto se radicó el año pasado. ¿Qué pasó con el proceso de vistas públicas? Eso es algo que se le debería preguntar al presidente de la comisión, porque no hubo vistas públicas sobre la medida. No hubo vistas públicas. El proceso legislativo establece diferentes mecanismos con vistas públicas, con memoriales. Pero algo tan importante que impacta a Puerto Rico, ¿por qué no puede haber vistas públicas? Es que esto, claro que sí que impacta. Cada vez que viene una persona, después que es un desarrollador y tiene toda la permisología otorgada por el gobierno, viene una persona de la nada a impugnar, y la inversión, el desarrollo, los empleos se van por la borda. Pasan 2 años, se le adjudica al desarrollador y está quebrado. Quiero escuchar a Adriana y a Anibel. Yo quiero, ¿verdad? Sí, por favor. Para abundar. Yo creo que es muy contradictorio que en un país donde hablamos que esto es un país democrático y gobiernos y partidos que hablan tanto de las dictaduras y de las faltas de libertades de otros países aprueban legislación como esta, que tiene como consecuencia limitar el acceso a la justicia por parte de las comunidades y la ciudadanía.
que va contrario, ¿verdad?, a los principios fundamentales de lo que es la democracia en el país, sobre todo cuando se hace un proceso como lo que acabamos de decir, sin vistas públicas. Y digo proyectos como este porque se hizo sin vistas públicas y se aprobó en la Cámara el mismo día que se descargó las enmiendas a la Ley de Transparencia que atentan también contra esos principios básicos de democracia, ahora el acceso a la justicia y antes el acceso a la información pública. Sí, es increíble y doloroso que la gobernadora y los legisladores del PNP se hayan puesto de acuerdo para quitarle derechos fundamentales y constitucionales al pueblo de Puerto Rico y para quitarle a todos sus ciudadanos, a todos ustedes, a todos nosotros el acceso equitativo a la justicia. Eso llora ante los ojos de Dios y representa sin lugar a dudas una traición al país. ¿Dónde habla que se quita el derecho? Yo no te interrumpí, Georgie, con permiso, pero yo no te interrumpí. Y quiero decir algo más, es una ley muy peligrosa porque invita a las personas a tomar la justicia en sus manos, se van a meter en los proyectos, se van a acostar frente a las grúas y los camiones, eso es lo que hace. Va a llegar la policía. Paseo Caribe fue así con Tito Callá. Va a llegar la policía y esto abre la puerta a un derramamiento de sangre. Ellos van a ser los únicos. La ventana al sol en el condado fue así también. Georgie, con permiso. Fue así también, se adjudicó al final porque estaba en ley. Van a ser los únicos responsables. Georgie, he hecho dos proyectos emblemáticos que han sido, como tú digas, esto no es a la cañona. Georgie, hay un sistema de orden. Yo puedo aceptarte que hay algunas cosas en este proyecto que uno puede ver como provechosas. Quizás, por ejemplo, el tema de que los errores subsanables que realmente no causan un daño inminente, que eso no provoque la revocación de un permiso por ese error, eso uno puede entenderlo. Ahora, no me puedes aceptar también que en el proceso de vistas públicas quizás este tema que trae ahora el alcalde de San Juan pudo haberse atendido. No me podrías aceptar también, por ejemplo, que la ley no dice nada acerca de cuándo se ejecuta la fianza, por ejemplo. O sea, hay que, posterior a perder el caso, probar frivolidad o temeridad para uno entonces ejecutar la fianza, o cualquier persona que pierda el caso. Cuando tú pidas una paralización del proyecto que ya fue adjudicado. Eso es cuando tienes que comprar la fianza. Te estoy diciendo, si pierdes el caso, una fianza, para que el pueblo entienda, una fianza es un seguro. Y tú compras un seguro en caso de que tú pierdas el caso y tengas que pagarle algo al desarrollador por el daño que tú le causaste al desarrollador. Ahora, una fianza no se ejecuta automáticamente. La pregunta es, y te la hago a ti, pues tú fuiste el autor del proyecto, ¿en qué momento se ejecutaría la fianza si yo pierdo una impugnación? Oye, si la persona que sometió el injunction da la fianza, pues entonces, una vez culmina el caso, puede pasar 1 año, 6 meses, 2 años, ya la persona que tenía los permisos ya en ley prácticamente o está en quiebra o no puede seguir con el proyecto. Ahí es que se ejecuta. O sea, que sería automáticamente la ejecución en caso de que pierda, o tendría que probarse frivolidad o temeridad. Todo eso tendría que pasar en el tribunal. Puede ser a la inversa. Porque eso no está en el proyecto. Sí, puede pasar a la inversa. Que la persona que radique el proceso sea favorecida y la fianza se le devuelve a la persona. El problema es, como dice Armando, que todas estas cosas se debieron haber discutido en una vista pública. Claro, lo que pasa es disculpen un segundo. Proyecto es un proyecto con una no es un mal proyecto. Primero que no es un mal proyecto. Es que eso lo resuelven los tribunales. Pero vamos a tener calma. Todo eso que está indicando lo resuelven los tribunales. Vamos a tener calma en este momento, quizás, para que la gente no se confunda más en las casas. Yo le agradezco al representante, se están confundiendo. Le agradezco al representante Georgie Navarro que esté trabajando y esté sometiendo proyectos. De verdad, eso es lo que ustedes deben hacer, los legisladores. No es nada extraordinario, ¿verdad? Es ordinario, pero hay gente que ni lo hace. Pero ¿qué pasa? ¿No les parece a ustedes, para que no sea el mismo el que conteste, descabellado que esto se haga, ¿verdad? En momentos en que hay tantos desacuerdos, imponiendo una fianza de 10% a un proyecto de construcción. Señores, hay un Airbnb que van a construir al lado de mi casa y ya la experiencia mía es que es malo. Yo tengo que pagar es que 10% de esa. Ahí no la aplica. Mira, por ejemplo, porque no la aplica, no deja ser. Estoy segura de que es una montaña, no un Airbnb. Ok, dale, que no aplica ahí. Gracias. Yo estoy segura que ni ellos siquiera han contemplado todas las posibles consecuencias nefastas para el país y para las personas, para la gente que va a tener este proyecto. Porque una cosa son los grandes proyectos que son millonarios y para radicar habría que buscar
una fianza millonaria, nadie la va a conseguir. Un ciudadano, ¿quién va a conseguir? Pero ¿qué pasa? Que si al lado de tu casa, pero al lado de tu casa pueden abrir un negocio donde con permisos ilegales, con gases que entren y emisiones a tu casa, y entonces la persona ni siquiera sabe cuánto cuesta el proyecto y no puede erradicar ni pedir porque eso no es un suelo rústico. Pero es que yo estoy hablando, es que no aplica, estás errando a la gente, estás diciendo cosas erróneas. Tú lo arreglas en tu turno. Ah, pues sí, pero estás errando. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona se ve privada siquiera de ir al tribunal, aun cuando le afecta su salud, aun cuando le afecta su calidad de vida. Ese proyecto los limita. Atenta contra la Adriana, déjame escuchar a Adriana. Mira, un ejemplo que quizás al representante lo puede asimilar. Las comunidades humildes de, por ejemplo, el Precinto 5, Guaraguao, Mamey, de los barrios de la zona del campo del Precinto 5, que están batallando desde hace años contra canteras y asfalteras, que dinamitan y que esto tiene unas consecuencias directas sobre la salud de estas comunidades y la seguridad. Esas comunidades humildes ahora, para poder impugnar estos procesos y hacer valer sus derechos ante los tribunales, tendrían que pagar, por ejemplo, esta fianza del 10%, además de los criterios de legitimación activa. Esto es un proyecto terrible. Desde el Partido Independentista nosotros estuvimos preparando en el día de hoy un proyecto de ley para que lo estaremos presentando a primera hora el lunes para derogar esta ley, y esa debe ser la postura contundente de todas las personas. El tribunal promociona que si tú no tienes los recursos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con ustedes. Tenemos otro segmento con nuestro panel político, pero va a llegar Jorge Colbert a desmenuzarnos esta ley, pero sobre todo las repercusiones que pudiese tener en la reforma de permisos. Adelante, Kimberly. Gracias, Laisa. La pregunta es, ¿qué piensa usted sobre la Ley 82? Usted escanea el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, y ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert, porque está en medio del torbellino, la reforma de permisos. ¿Qué es lo que está pasando? Danos un adelanto. Bueno, vamos a hablar sobre la propuesta de la señora gobernadora y también hay una del presidente del Senado. ¿Cuál es la expectativa antes de que termine la sesión? Y vamos a hablar de los puntos más importantes, las controversias y quiénes favorecen y quiénes tienen objeciones. Todo eso en el próximo segmento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Además, exige respeto. Director de agencia truena contra secretario de Desarrollo Económico. ¿De qué se trata? Le decimos. Y vivienda asequible, ¿es posible en estos momentos en Puerto Rico? Hoy lo discutimos. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura y es momento de escuchar a Jorge Colbert con todo este revuelo de los permisos y la Ley 82. Lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Bueno, como hemos señalado, esta es la séptima administración. 7 gobiernos distintos han anunciado reformas de permiso. Ojalá sea esta la última y se resuelva todo esto. Pero ¿cuál es el propósito de esta legislación que presentó la señora gobernadora ya hace unas cuantas semanas y también el presidente del Senado? ¿Y cuáles son las controversias que han surgido a lo largo del proceso legislativo? Que dicho sea de paso, es parte, ¿verdad?, de la consideración de un proyecto de esta envergadura, que haya gente a favor, gente en contra. Pero vamos a repasar cuáles son esas controversias principales y dónde estamos al día de hoy para conocer las posibilidades de este proyecto. En primer lugar, la Junta de Planificación. Ustedes saben, el presidente de la propia Junta de Planificación, que es miembro de esta administración, objetó el cambio de funciones de esta oficina en función de que va a estar debajo de la Oficina de Desarrollo Económico, que ha sido pues parte de sus objeciones. Y no solamente es el único jefe de agencia que se ha quejado, hay uno que está en las pasadas horas también levantó objeciones. ¿Y cuáles son las controversias que ha tenido básicamente sobre el asunto de la clasificación de los terrenos en el plan de uso de terreno, que lo conocemos muy bien y que ha generado toda una controversia por décadas por la manera que se ha convertido en un monstruo gigantesco de burocracia, y eso ha objetado particularmente todo lo que tiene que ver con las descripciones de la ley. Igual las llamadas calificaciones, que son las descripciones de los usos, donde se han creado, miren, más de 35 tipos distintos en 7 categorías, y eso ha provocado
implicado una burocracia enorme a la hora de considerar los proyectos. Pero también, además de esta controversia que se atiende en los proyectos de la gobernadora y el presidente del Senado, entonces entra la ley 82 del buen amigo Jordi Navarro, que básicamente ya se ha estado discutiendo, que establece un requisito para paralizar proyectos, depositar el 10% del valor de esa propuesta de desarrollo. Y eso ha levantado objeciones, particularmente, aunque los desarrolladores favorecen evitar pleitos frívolos, porque obviamente paralizan y les cuesta mucho dinero. También, por otro lado, las comunidades y organizaciones están objetando por limitar los derechos a reclamar o de impugnar proyectos, y los municipios más recientes también han levantado ciertas objeciones. Miren, les puedo decir, sin miedo a equivocarme por las expresiones del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, se va a aprobar una reforma de permisos antes del 30 de junio, se van a atender estas enmiendas de los alcaldes, pero es altamente probable que finalmente esta situación se resuelva, y donde haya objeciones terminaremos en los tribunales. ¿Cuál es lo último que ha ocurrido? El director de la Oficina de Gerencia de Permisos ha emitido una carta, Norberto Almodóvar, criticando a su jefe, al secretario de Desarrollo Económico, porque la narrativa en contra de esta oficina, de que ha sido básicamente, según él, los empleados merecen respeto, porque la realidad de la oficina, según él en su carta de gerencia de permisos, contradice claramente cualquier intento de proyectar a nuestros empleados como responsables de las deficiencias históricas del sistema. Puede tener razón el director, lo que pasa es que hizo en una carta una crítica directa a su jefe. Él es subalterno del secretario. Señores, y en los gobiernos, cuando usted critica a su jefe, ninguno de los jefes de agencia que ha pasado, sobre todo en los últimos 2 años, ha sobrevivido. Así que es altamente probable que las horas de Norberto en su posición están contadas, si no es que ya básicamente lo han relevado de sus funciones, por lo que entendemos que así ha ocurrido en los pasados minutos. Pasamos con Laisa. Así mismo es, Jorge. Esta fue la carta que ha provocado, obviamente, esta nueva disputa dentro del gabinete, ¿verdad?, administrativo de la gobernadora. Tan fácil que es levantar el teléfono. No sé si había alguna diferencia y no hacer esta carta. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo como lo que tiene Puerto Rico desde el día 1 de esta administración: controversias, luchas internas, guerras de ego que no se detienen, llueve y no escampa, y los verdaderos problemas del país, los verdaderos problemas de todos los puertorriqueños sin solucionarse. Yoyi. De hecho, yo hablé con él hace 1 hora y media, 2 horas. ¿Y qué te dijo? Sobre este proyecto. Le pregunté si esto, según su expertise, le aplicaba a la ley de permisos de Puerto Rico. Me dijo que no, que esto es para el código municipal en lo que es suelos rústicos. Hablamos, intercambiamos 2 o 3 fases, no me dijo nada de lo que está ahora aconteciendo. Desconozco si eso fue después de lo que fue la conversación. Exacto. Pero es tremendo funcionario. Yo levantaba el teléfono y su oficina trabajaba con el expertise que ameritaba los casos que yo le sometía, y siempre habían resultados. Adriana. ¿Verdad? Siguen las controversias en el Ejecutivo y en las agencias del gobierno que impiden precisamente la discusión responsable de proyectos o leyes que ya se aprobaron, como la 82, o proyectos que están ante la consideración del país, de la Asamblea Legislativa, como la mal llamada reforma de permisos. Y nos recuerda un poco precisamente a este proceso de vistas públicas sobre la reforma de permisos, donde quien dirige la Junta de Planificación dijo estar en contra de la propuesta de la reforma de permisos, y vemos un poco ese disloque que hay entre las agencias y el Ejecutivo. Si me lo permiten, me gustaría volver al tema anterior con el representante Navarro. El Senado está evaluando, ¿verdad?, enmendar la ley que nos ocupa en este momento. ¿Estaría de acuerdo? O sea, ¿qué enmienda usted, que es desde usted se origina el proyecto, qué enmienda usted dice, mira, ¿sabes qué? Esto no estuvo tan bien hecho y creo que sí se debe hacer? De hecho, cuando viene la enmienda para el Senado, para la Cámara, para concurrir, es que viene lo del 10%, eso viene del Senado. Por eso, ¿con cuál usted estaría de acuerdo? Se estaba hablando en la mañana de ayer, según me dijo el senador Carmelo Ríos, de enmendar lo que es el 10%. Se hablaba de el monto de la fianza millonaria, el estipular y establecer que hay unos mecanismos a nivel de tribunales que los aranceles son, como bien dice la definición, cosas que tienes que pagar para que los procesos judiciales puedan correr. Pero representante, yo quisiera aclarar eso, porque vi el documento durante la pausa. Lo que dice el tribunal es que en caso de un litigante indigente, una persona que no tiene los recursos, el tribunal, en su autoridad,
determina que los aranceles, que son los sellos que uno le pone a una demanda para radicar la demanda, eso es lo que el tribunal permite, que esos litigantes no paguen. No dice nada sobre este proyecto, no dice nada sobre la fianza. No dice nada. Por eso lo que quiero es aclarar eso, porque creo que es importante que hablemos con la verdad. Yo quiero ir a la pregunta que hizo Margarita, y es que los funcionarios electos representan al pueblo, quien le dio su confianza para resolver sus problemas, no para crearle problemas. Los legisladores tienen que poner el oído en tierra y definitivamente enmendar la ley 82 del 2026. Por eso es que tenemos los oídos en tierra, a favor del porque el desarrollo económico tiene que continuar. Yo tengo una pregunta para la representante. Pueden eliminar el acceso Aquí hay un sistema de permisología, y si un desarrollador cumple con toda la permisología, no venga una persona Tengo una pregunta para la representante. Del planeta, perdóname, es una falta de respeto representante, ciudadano. O sea, la gente que se preocupa por los recursos naturales son del planeta. Quiero preguntarle, representante, acerca de si este proyecto, según su visión, no representa una privatización también de un proceso adjudicativo que debería estar en manos de los jueces, porque al final del día la empresa de fianza es la que va a determinar si el caso realmente procede, pues no va a extender una fianza. Una paralización. Le estoy preguando a la representante. Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de los peligros, además de que hay que poner en un balance, ¿verdad?, las posiciones de compañías o de desarrolladores y el poder adquisitivo que tienen versus comunidades que no lo tienen y están en una desventaja clara. Y este proyecto lo que hace es ir en contra de esas comunidades que no tienen ese poder adquisitivo y que limitaría ese acceso a la justicia. En cuanto a si debe ser enmendable o no, debe ser derogada la ley 82, esa es la propuesta del Partido Independentista. Como dije antes, estaremos radicando temprano en la mañana el lunes este proyecto. Esas visiones de que se debe enmendar vienen del Senado del PNP y también preocupa que han sido expresiones un poco que ha dicho el comisionado residente, presidente del Partido Popular, cuando se le hizo preguntas y fue un poco tímido en responder y dijo, ¿verdad?, que habría que evaluarla. Me parece que eso es claro. Él dijo que no está de acuerdo y que atenta contra el acceso. Y que habría que evaluarlo. Y que habría que evaluarlo como esencia si cumple con los reglamentos. Y eso Aníbal y Adriana, gracias por esta discusión. Un viernes, la próxima semana, obviamente este tema va a seguir cobrando importancia y otros foros también para discutirlo. Mientras pasamos con Kimberly y regresamos con temas importantes, hablamos de vivienda. Gracias, Laisa. Y usted votó la encuesta, claro, y un 76% está en contra de la ley 82. Los resultados están en pantalla. Gracias a todos por participar. Y la vivienda asequible es posible en estos momentos en Puerto Rico. Hoy lo discutimos con tremendos expertos. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Mientras el gobierno abre la posibilidad de construcción en terrenos protegidos para proyectos estratégicos o megaproyectos, la realidad de muchas parejas, de muchos jóvenes, de muchas familias puertorriqueñas es otra. Es que no encuentran vivienda asequible, ¿verdad?, que vaya acorde con sus ingresos. Con nosotros tenemos un panel interesante compuesto por Alex Brito, desarrollador, también Pincy Rivera, presidente de la Asociación de Constructores, y el ingeniero Emilio Colón, experto en permisología. Gracias a los tres por estar acá. Gracias, buenas noches. Bueno, estamos hablando de que la vivienda nueva en Puerto Rico se ha duplicado en precio en la pasada década, ¿correcto? Correcto. Sí. Y esto representa un reto real para la familia puertorriqueña. ¿Cómo atender esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Los salarios no subieron en el mismo nivel. Ese es un reto enorme. Y en cuanto al desarrollo, estamos construyendo la menor cantidad de unidades en los últimos 20 años. Nuestra industria construía fácil 10, 12 mil unidades de vivienda hace 20 años. Este año nuevas se están construyendo 750, 800 viviendas nuevas. O sea que es una simple matemática. ¿Y el precio? Por las nubes. Parte del problema es el aumento no fue poco a poco, fue bien dramático. Primero los huracanes, después la pandemia y después la inflación. O sea que los precios brincaron. Para darle un ejemplo, de $200,000 en el 2018, esa misma unidad ahora está en los $750,000. Wow. Del 2023 a ahora hay un 18% de incremento en meramente casi 2 años y medio. ¿Y cómo atender esta situación? ¿Hay alguna salida?
¿Le ven alguna salida? Sí, claro. El gobierno puede hacer el mismo programa de incentivos que tiene para turismo y para los que dan unos créditos que se le dan a desarrollos turísticos. Sí. Y las exenciones, ¿no es cierto? Para que si se le da quizás a desarrolladores que también lo están pidiendo y se les está dando a otras personas que se acogen a la ley 20 o 22, pues que se le dé también, ¿verdad?, al ciudadano de a pie. Pero le pregunto... Entre el 17 al 22% del precio de venta de cada casa se lo lleva el gobierno. Sí. Eso es más de lo que se gana el desarrollador. Wow. Entonces, esa es el low hanging fruit, ¿verdad? Porque el quintal de varilla le va a costar a todo el mundo lo mismo, la yarda de hormigón. El mercado laboral, más o menos los impactos que han habido sobre el mercado laboral en los últimos 9 años, para todo el mundo ha sido uniforme. Lo único, y muchos de esos impactos son externos al radio de influencia de nosotros. Ingeniero, porque el 85% de los materiales son importados. Y no será, en lugar de decir que tenemos que incentivar otro tipo de construcción, ¿no será mejor decir, vamos a reducir esos costos y eliminar los incentivos? Sacar al gobierno de este negocio de estar determinando qué es lo que se va a construir y que sea el mercado el que lo determine. Bueno, lo que nosotros llevamos diciendo realmente es que el gobierno, o sea, por ejemplo, se puede hacer lo que hoy el alcalde de San Juan anunció, un programa para cobrar 0 de arbitrios de construcción, que es lo que... Por eso, de acuerdo, pero entonces además sacar al gobierno del negocio de los incentivos. Podríamos balancear la pérdida de ingresos de esos arbitrios. Yo te diría que no hay que inventar mucho las ruedas. Aquí en el 1993 se hizo un programa completito de vivienda, donde tenías cómo tú podías construir tu vivienda, qué espacio, qué se podía hacer, ciertas exenciones, no solamente en impuestos, sino en lo que pudieras hacer para abaratar el costo de vivienda. Déjame preguntarle a... Brito, usted describió la situación que están viviendo como una emergencia nacional. Claro, si la gente joven y profesional no tienen dónde vivir, se van a ir. Como yo mencioné en el artículo, la persona de bien bajos ingresos tiene los programas federales de CBDG. Claro. Ese ingreso es $1,365 para abajo. Y si es un matrimonio, es peor todavía, es $1,560. Y esas personas entran. Y entonces está la persona acaudalada que tiene acceso a crédito, a banca. El problema es en lo que está en el medio, que es la gran mayoría de las personas. Clase media. Como yo mencioné en el artículo, la mayoría de la vivienda en Puerto Rico que hemos hecho todos nosotros es para la clase media, media alta y media baja. Eso es lo que hemos construido por 20, 30 años. Pero eso no se está construyendo en este momento. Es que como mencionó Emilio, el ingeniero, esa misma yarda de hormigón que se tira en Dorado Beach, o se tira en San Regis, o se tira... ¿Dónde le voy a sacar más rendimiento a ese costo? Vale lo mismo para una vivienda de interés social. Es una posibilidad real que en Puerto Rico, esto es un hecho, lo que les voy a decir, hay más de 200.000 propiedades, estructuras que están abandonadas. Es una posibilidad real. Bueno, los economistas... Ese número, perdona que te interrumpa, pero ese número es una falacia. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas propiedades abandonadas hay que se puedan transformar en vivienda social? Eso, porque ese número que tú citas es del servicio del censo y viene del American Community Survey. Y ellos te definen la vivienda de vacante como los estorbos públicos. Te definen vivienda que está... Son viviendas en áreas residenciales. No. Vivienda que está disponible para ser alquilada. Vivienda que está alquilada y no ocupada. Vivienda que está disponible para la venta y no está ocupada. Y vivienda que fue vendida y no está ocupada. Pues ayuden en lo que puedan a los que no tienen menos. Gracias a los tres. Esto es un tema definitivamente que le vamos a seguir dando duro aquí en Jugando Pelota Dura, porque es importante y como dice Brito, esto es una emergencia que hay que atender a nivel gubernamental y en todos los renglones de la sociedad. Gracias a los tres por la discusión.